Hola, bienvenidos a Salud en Casa. Nuevamente soy Pepe Recoba, su médico de cabecera. Hoy día vamos a hablar acerca de tres condiciones o tres conceptos que grafican condiciones de salud diferentes a pesar de que el común denominador de esto es el ácido úrico. Vamos a hablar precisamente de la hiperuricemia, del ácido úrico evidentemente y de lo que es la gota. El ácido úrico es una sustancia, es un compuesto que tiene mucho nitrógeno, es un compuesto orgánico que se forma ya sea de los alimentos que ingerimos, sobre todo aquellos de origen animal, o que lo producimos normalmente en nuestro hígado. El 60% lo producimos y el 40% lo recibimos de la dieta. Ese es el ácido úrico, y el ácido úrico, una vez que se produce en nuestro organismo a niveles normales en una persona sana, una persona joven sana, que no tiene ningún factor de riesgo para hacer hiperuricemia, que no tiene historia familiar de hiperuricemia, este ácido úrico se produce normalmente luego de que hemos metabolizado estas sustancias que tienen las famosas moléculas llamadas purinas. Esta es la materia prima para formar ácido úrico y este ácido úrico debería excretarse a través del riñón o por vía intestinal. Esa es la circulación normal. Comemos, ingerimos, metabolizamos, fabricamos unas cosas y desechamos otras, y esas se van o a través de excreción renal en la orina o a través de la materia fecal. La hiperuricemia es una condición en donde el ácido úrico puede subir por encima de un nivel considerado normal, que es más o menos 7 en los varones y 6 en las mujeres. Las mujeres, sobre todo en edad fértil, tienden a tener niveles más bajos de ácido úrico y ya les explicaré por qué. Entonces, nosotros las personas podemos tener hiperuricemia y no darnos cuenta, porque si el nivel de ácido úrico está por encima de 7, pero no tiene 15, digamos, que sería el doble, pues no tendríamos ningún síntoma y lo podemos tener alto durante muchísimo tiempo. Y la razón por la cual sube el ácido úrico es por dos razones: o porque lo fabricamos mucho o porque lo eliminamos poco. Una de las razones por las que a veces es difícil eliminar el ácido úrico y eso podría generar un incremento en sus valores es porque el ácido úrico no es una sustancia que se pueda disolver fácilmente en el agua, excepto a altas temperaturas. Y como la temperatura promedio de nuestro cuerpo es 37 o un poquito más, eso podría facilitar y explicar por qué el ácido úrico se puede acumular en algunas zonas de nuestro cuerpo y en otras no. Lo cierto y lo concreto es que muchas personas que tienen ácido úrico alto no lo saben porque no producen ningún síntoma, salvo que sucedan ciertas cosas. La primera es que al excretarlo tan poco o producirlo en tal magnitud o en tal cantidad, así tengan factores de riesgo familiares o hereditarios o tengan una mala dieta, solamente podríamos advertir alguna sintomatología, como por ejemplo la presencia de cálculos renales de ácido úrico o de uratos. Eso podría ponernos en alerta. Lo otro sería que el ácido úrico se acumule en ciertas zonas de nuestro cuerpo y produzcan algunos síntomas, como por ejemplo en el caso de la gota. La gota, que solamente se ve en el 20% de las personas que tienen ácido úrico, no es otra cosa más que el dolor articular como consecuencia de la acumulación de estos cristales de ácido úrico, porque lo otro es que el ácido úrico, cuando se empieza a acumular porque los niveles son muy altos, se forman cristalitos, son como pequeñas copitos de nieve o pequeñas astillitas de vidrio microscópicas que viajan en la sangre y se acumulan en zonas en donde no hay tanta temperatura o la zona no es tan caliente. Mientras están en la sangre, que la temperatura es de 37 en promedio, estos cristales están disueltos y flotan independientemente, pero cuando llegan a una zona como una articulación, por ejemplo, en donde la temperatura es menor, se pueden juntar y se pueden nuevamente cristalizar, y ahí sí empezaríamos a tener el famoso dolor artrítico propio de la gota, la famosa podagra, que siempre se da en la articulación del primer dedo del pie, del dedo gordo del pie, y es sumamente dolorosa. Probablemente sea la condición más dolorosa, y según testimonio de los mismos pacientes que hacen podagra, duele más que el cólico renal, porque muchas veces los pacientes que hacen podagra también forman cristales de ácido úrico en los riñones y han tenido las dos condiciones, y ellos pueden dar testimonio de que la gota, la podagra, el dolor de la articulación del primer dedo del pie es mucho más intenso que el del cólico renal como consecuencia del acúmulo de ácido úrico. 20% de las personas pueden hacer
gota. Y esto es horrible por el dolor que produce. A veces el ácido úrico no se acumula en las articulaciones sino en la piel y se empiezan a ver irregularidades, protrusiones, y uno las puede tocar con un relieve bastante irregular. Tienen la consistencia como de un chorizo. Si ustedes tocan un chorizo y le pasan el dedo, se van a dar cuenta que tiene gran cantidad de irregularidades y es blanda. Esto no duele, y si ustedes cortaran eso saldría pues una sustancia blancuzca, pastosa, como una cal húmeda. Eso se llaman tofos gotosos, que también se produce en algunos pacientes que tienen gota. Eso es importante saberlo, esas serían las manifestaciones. Una de las complicaciones, además de tener cálculos renales, es la nefropatía gotosa o la nefropatía por ácido úrico. Hay personas que acumulan tanto ácido úrico en los riñones que van a ir deteriorando la capacidad de funcionamiento normal del riñón, y eso es bastante serio. ¿El tratamiento en qué se sustenta? Primero deberíamos saber que hay factores de riesgo. Personas que tienen familia con ácido úrico alto van a tener más riesgo de tenerlo, sobre todo si tienen estilos de vida poco saludables, si consumen muchos alimentos que pueden proveer de estas famosas purinas, que son la materia prima para las cuales el hígado, o de las cuales el hígado forma ácido úrico. Entonces tendríamos que entender que gran cantidad de productos de origen animal deberían estar bastante bien controlados en nuestra dieta. Carnes rojas, pescados, mariscos, condimentos fuertes, la cerveza, el vino, los embutidos, los espárragos, el tomate, son parte de la dieta que un paciente con ácido úrico alto, sobre todo si tiene gota, debería evitar. Si usted tiene una edad adulta, joven, con historia de este tipo, tiene exceso de peso, si además es diabético, debería tener más cuidado y más control con su ácido úrico, porque se ha visto que los pacientes que tienen diabetes e hiperuricemia e hipertensión tienen peor pronóstico en salud renal, sobre todo. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer, si sospecha que tiene ácido úrico alto, es hacerse una medición. Si es hombre, por encima de 7 está alto. Si es mujer, por encima de 6 está alto. ¿Por qué las mujeres hacen menos ácido úrico alto, sobre todo de edad fértil? Porque los estrógenos favorecen la capacidad de disolverse en agua, la hidrosolubilidad del ácido úrico, y favorecería la excreción renal. En todo caso, si una mujer va a tener ácido úrico, yo lo esperaría en la etapa de la menopausia o posmenopausia, mejor dicho, o del climaterio. La mayoría de los pacientes hiperuricémicos, 3 veces más hombres que mujeres, la mayoría de ellos tienen bien trazado el camino. Lo otro que tiene que hacer cuando usted descubre o su médico descubre que tiene el ácido úrico alto, pues es buscar a un médico internista, un nefrólogo si desea, y luego ir a un nutricionista con la indicación de dieta para paciente con ácido úrico alto, tomar la medicación. Existen muchos medicamentos que disminuyen la probabilidad de formar o de no eliminar el ácido úrico, y creo que el allopurinol es uno de ellos. Es importante que ustedes siempre sepan que esto tiene que ser un manejo muy disciplinado, no solamente tener el tratamiento, sino adherirse al máximo posible. Esto no significa que su vida sea prácticamente de claustro y de sacrificio y de voto de inanición. No, hay una dieta. Sí podría darse usted algunos gustitos en la medida en que controle sus niveles de ácido úrico, como para que no estén lo suficientemente altos. De hecho, hay un consenso de no tratar a aquellas personas que tienen ácido úrico alto y no tienen síntomas, a menos que sean valores casi el doble a lo que se tiene, ¿no? Si una persona tiene un ácido úrico alto pero no tiene síntomas o está sintomática, podría no recibir tratamiento, modificar algunos de sus estilos de vida y sobre todo sus hábitos dietéticos, y podría estar bien. Consumo de agua de todas maneras para mantener siempre una dilución o un buen flujo urinario, que eso también ayuda. Así que ya lo saben, espero que les haya quedado claro. Lávense las manos, abran las ventanas y chequéense pues el ácido úrico. Si tienen más de 30 años o 40 años con historia familiar de ácido úrico, chequéenselo también. Nos vemos.